He estado pensando en compartir esta historia durante un tiempo, pero después de escuchar el programa durante mucho tiempo, decidí finalmente hacerlo. En el verano de 2018, asistí a la escuela de verano de alemán en la Universidad de Constanza, en Alemania. Para aquellos que no lo saben, Constanza fue una de las pocas ciudades alemanas que evitó la destrucción durante la guerra debido a su cercanía con la frontera suiza, por lo que conserva uno de los últimos distritos medievales en Alemania. En el corazón del casco antiguo se encuentra la catedral, un antiguo edificio gótico con cimientos que datan de la conversión temprana al cristianismo. Este edificio es antiguo. Yo, siendo historiador del período moderno temprano, específicamente de juicios de brujas, estaba enamorado de la ciudad y pasaba la mayoría de mis tardes y noches, después de clase, paseando por el casco antiguo y disfrutando del arte renacentista de la catedral. Una mañana, estaba en la oficina de correos cerca de la catedral, enviando postales, cuando de repente comenzó una tormenta enorme. Solo llevaba una chaqueta ligera y no quería mojarme en el camino de vuelta a mi apartamento, ni esperar en la oficina de correos, así que corrí hacia la catedral para resguardarme de la lluvia torrencial. Cuando llegué a la catedral y entré por las enormes puertas de madera medieval, sentí que algo estaba mal, pero no podía identificar qué era. Era como una sensación de miedo que nunca había sentido antes en ese edificio. Mientras esperaba en uno de los pasillos de la catedral, los truenos empezaron a aumentar en intensidad y a resonar más y más fuerte cada pocos minutos, reverberando en la nave. De repente, el enorme órgano de la iglesia comenzó a tocar sobre mí, aterrador por su repentina aparición y su volumen. Fue entonces cuando reconocí esa sensación de miedo. No era el único que sentía esto. La gente a mi alrededor también se sobresaltó cuando se escuchó la primera nota, y miraban nerviosos a su alrededor. A mitad de la canción, la gente comenzó a deambular de nuevo, disfrutando del edificio, y yo me calmé un poco. Yo también pensé que el miedo estaba solo en mi imaginación, así que saqué mi teléfono y grabé un breve video, tratando de capturar el ambiente oscuro y ominoso del edificio, la música y la tormenta. Poco después, la música se desvaneció y la tormenta se movió sobre el lago y se alejó de la ciudad. Me dirigí de nuevo a mi apartamento, pero una vez más, cuando intenté enviar el video a mis amigos, lo recibieron pero estaban confundidos. No había sonido, solo silencio. Me quedé atónito porque había sido una experiencia tan vívida para mí. Así que intenté reproducir el video en el álbum de mi teléfono y tenían razón. Estaba completamente silencioso. No había órgano, ni truenos, ni siquiera mi propia respiración. Solo silencio absoluto. Intenté grabar otro video en mi apartamento y funcionó perfectamente, con sonido y todo. Mi teléfono era nuevo y nunca había tenido problemas con él antes, ni los he tenido desde entonces. La sensación de miedo que había sentido antes regresó y apenas pude dormir esa noche debido a ella. Cada vez que regresaba a la catedral después de eso, esperaba una respuesta similar, sin importar el clima ni la hora del día. El sentimiento nunca volvió. Me gusta pensar en mí mismo como una persona lógica y racional, pero eso fue algo que simplemente no puedo explicar. No sé cómo el órgano comenzó a tocar solo, o por qué estaba siendo tocado en medio de una tormenta, sin que hubiera un servicio en marcha, pero por alguna razón causó que mi teléfono fallara, y me dejó una sensación persistente de miedo cada vez que pienso en ello. Hace una semana tuve una experiencia inquietante. Vivo en una ciudad rodeada por una reserva natural de pinos, un espacio designado por los planificadores urbanos. Suelo pasear a mis perros en esa área, que está a unos 10 minutos del centro de la ciudad. Es uno de mis lugares favoritos, pero ahora me siento nerviosa de ir sola. Mi ciudad suele ser bastante segura, y nunca había tenido preocupaciones estando sola, incluso en la oscuridad. He estado en el bosque de noche muchas veces sin incidentes. El acceso al bosque está en la cima de una calle sin salida.
a través de un parque con un área de juegos y una larga serie de escalones, lo que lo hace bastante aislado. Tengo 2 perros, uno mayor y uno de aproximadamente 1 año. Son de una raza de trabajo, muy enérgicos, aunque el mayor tiene artritis y no necesita mucho ejercicio. El más joven, sin embargo, necesita una gran cantidad de ejercicio diario sin correa, por eso estaba fuera esa noche en particular. Era después del trabajo en invierno, así que el sol ya se había puesto. Además, el clima era malo, casi tormentoso y lluvioso, aunque los árboles nos protegían de la mayor parte de la lluvia. Llegué al bosque y dejé a mis perros sin correa. Nos encontramos con un par de personas también con perros enérgicos. Mientras caminaba por uno de los senderos, noté a un hombre sentado en un banco. Llevaba pantalones deportivos oscuros y una chaqueta de cuero sobre una sudadera con capucha. Tenía la cabeza baja, mirando al suelo, y no pude ver su rostro claramente. Estaba sentado bajo la lluvia, y de inmediato tuve una mala sensación sobre él. Intenté sacudirme esa sensación, pensando que solo era alguien más de paseo, pero decidí mantenerme alerta por si acaso. Unos minutos después, el perro mayor miró hacia algo detrás de mí, y de repente salió corriendo, claramente asustado, en dirección al parque infantil. Nunca lo había visto correr así antes, y el perro más joven lo siguió. Grité para que volviera, pero ya se había ido. El más joven regresó cuando lo llamé, pero seguía corriendo adelante. Empecé a ponerme realmente nerviosa, pensando en ese hombre otra vez. Mientras más pensaba en mi perro huyendo, más me desviaba del camino principal. El sendero en el que estaba hacía un gran bucle antes de terminar de nuevo en el parque, pero el sendero de abajo iba directamente de regreso. Así que rápidamente bajé e intenté alcanzar a mi perro. No podía correr porque tengo la espalda destrozada, así que caminaba lo más rápido que podía. El sendero estaba embarrado y resbaladizo, lo que hacía que avanzara lentamente. Para ese momento, estaba bastante oscuro y seguía lloviendo. Cuando me acerqué a los escalones, vi a ambos perros sentados allí y vinieron corriendo hacia mí, muy emocionados. Aliviada, me di la vuelta y vi que el hombre estaba justo detrás de mí. Tuvo que haber corrido o seguido por el banco para llegar tan rápido. Me di cuenta de que necesitaba volver a una zona poblada y me dirigí de regreso a los escalones lo más rápido que pude. Al llegar al fondo de los escalones, puse a los perros de nuevo con la correa y el perro más joven empezó a gruñir por primera vez en su vida. Miré hacia atrás y vi que el hombre estaba a mitad de camino bajando los escalones y de repente se detuvo para atarse un zapato de la nada. Tuve una sensación muy extraña. Seguí mirándolo mientras mi perro seguía gruñendo. Él me lanzó una mirada larga y enojada. Luego se dio la vuelta y regresó a los escalones, adentrándose en la oscuridad del bosque. Afortunadamente, no me pasó nada malo, pero realmente me aceleró la adrenalina y solo puedo adivinar qué podría haber pasado si no hubiera tenido a mis perros conmigo, al menos al más joven. El mayor fue absolutamente inútil en cualquier capacidad de protección. Hace poco envié esto como una advertencia para mí mismo y para otros. Nunca subestimen lo rápido que puede cambiar el clima. Es un error común, pero en algunos casos puede ser muy costoso. Esta fue mi experiencia cometiendo ese error. Vivo en el medio oeste, específicamente en Iowa, así que crecí rodeado de tormentas severas y siempre me ha fascinado el clima y lo que puede hacer. Incluso tomé un curso de meteorología en la preparatoria y sigo estudiándolo hasta el día de hoy. Ir a cazar tormentas ha estado en mi lista de deseos durante mucho tiempo, pero solo pude hacerlo recientemente, ya que antes estaba muy ocupado pagando deudas universitarias y ocupándome de asuntos familiares. Hace unas semanas, finalmente tuve mi oportunidad. Tenía una semana de tiempo libre pagado y decidí usarlo para ver mi primer tornado. Irónicamente, los días que había reservado específicamente para ir a cazar tormentas
Todo el corredor de tornados estaba completamente despejado. Después de 2 días de un clima hermoso y despejado, decidí rendirme. Cuando mis padres me pidieron que los visitara durante mi tiempo libre, decidí ir a verlos por un día. Un buen amigo mío, que fue mi compañero de cuarto durante el primer año de universidad, también se unió a la visita. Nuestro viaje fue tranquilo y tuve una buena visita con mi familia. Hacia la tarde, mi amigo y yo nos preparamos para irnos, pero uno de mis hermanos me pidió que lo visitara en su trabajo antes de irme, así que accedí. Al salir de mi ciudad natal, vi una supercélula masiva al este, lo que inmediatamente me inquietó. Para aquellos que no lo sepan, una supercélula es una tormenta muy grande que puede producir granizo grande, vientos fuertes, rayos intensos y, cuando las condiciones son perfectas, tornados. Mientras mi amigo y yo observábamos la supercélula, nos dirigíamos hacia el sur para tomar la interestatal y vi que la tormenta se movía hacia el oeste y que estábamos en su camino. Sin embargo, sabía que nos dirigíamos hacia el oeste para llegar a casa y probablemente podríamos adelantarla, así que seguimos adelante, solo haciendo una parada para ver a mi papá, que trabaja para un agricultor y había estado muy ocupado los últimos días. Una vez de vuelta en la carretera, le pedí a mi amigo que revisara una aplicación de radar meteorológico en mi teléfono para ver qué tan rápido se movía la tormenta. Cuando apareció la imagen del radar en la pantalla, me sorprendió ver una línea de tormentas severas a lo largo de la interestatal desde Iowa City hasta Des Moines. A pesar de todo, sabía cómo manejarme en mal tiempo y estaba seguro de que podía manejar lo que la tormenta me lanzara, así que seguimos nuestro curso y nos adentramos en la gran tormenta. A medida que nos acercábamos, podía ver que era muy grande y que el cielo estaba completamente negro, con relámpagos cada pocos segundos. Mi amigo y yo estábamos cada vez más emocionados mientras avanzábamos. Sin embargo, a pesar de que los relámpagos eran más intensos, no había viento ni lluvia, lo que me hizo pensar que la tormenta no sería tan fuerte como parecía. Cuando me da hambre al conducir, siempre pienso en parar para un batido, pero debido a la tormenta, puse esa idea en espera. Mientras me aseguraba de que todo en mi vieja camioneta estuviera en orden, vi que tenía 3/4 de tanque de gasolina. Aunque podía llegar a nuestro destino sin repostar, no quería arriesgarme a quedarme sin combustible en medio de la tormenta, así que me detuve en Williamsburg para llenar el tanque. Al salir de la interestatal, los relámpagos seguían siendo intensos, pero aún no había viento ni lluvia fuerte. Mientras llenaba el tanque, sentí la llamada de la naturaleza y le pedí a mi amigo que vigilara la camioneta mientras yo entraba a la estación de servicio. Cuando salí, empezó a llover ligeramente, pero no me preocupé demasiado. Mi amigo estaba dentro de la camioneta, así que subí y miré el radar meteorológico en mi teléfono. A pesar de estar en medio de la tormenta más grande de la cadena, parecía que seguía conteniendo su fuerza. Mi amigo me preguntó si estaba seguro de que debíamos seguir adelante, a lo que respondí con confianza que sí, ya que una lluvia ligera no nos detendría. Casi como si la tormenta hubiera escuchado mi comentario y lo tomara como un desafío, las condiciones cambiaron rápidamente. Los vientos se levantaron en segundos y sacudieron la camioneta, mientras las paredes de lluvia empezaban a golpear el techo. Encendí el motor y comencé a buscar un buen lugar para aparcar y protegernos del viento. Mi amigo estaba asustado y yo empezaba a ponerme nervioso. Sabía que las condiciones que estábamos experimentando eran muy similares a lo que los cazadores de tormentas llaman la jaula del oso, el área cercana a los tornados. Después de dar una vuelta completa a la estación de servicio, la tormenta había alcanzado su punto máximo y supe que no estábamos seguros en la camioneta. Aparqué con la parte trasera contra el viento, ya que no había otro lugar para estacionar. Mi amigo intentó abrir la puerta, pero le dije que esperara. Con los vientos tan fuertes, abrir las puertas en el momento incorrecto podría dañarlas o incluso arrancarlas de las bisagras. Teníamos que esperar a que los vientos disminuyeran antes de salir. En ese momento,
Vi una gran figura negra aparecer en el espejo. Era un camión de carga que se había estacionado detrás de nosotros, proporcionando algo de protección contra el viento. Salimos corriendo de la camioneta y nos refugiamos en la estación de servicio, empapándonos en el proceso. Una vez dentro, se fue la luz, dejándonos en la oscuridad con la tormenta rugiendo afuera. Pocos segundos después, sonó la sirena de tornado. Los empleados de la estación rápidamente nos dirigieron a los baños, que eran su mejor refugio. Unos 15 minutos después, un gerente del restaurante adjunto entró y nos dijo que tenían un sótano que podíamos usar, así que nos apresuramos a bajar. Vi a varios viejos granjeros todavía en sus mesas comiendo sus cenas en la oscuridad. Sabía que no era su primer rodeo y que, si algo malo sucediera, se unirían a nosotros. En el sótano, que resultó ser una vieja bodega, el pequeño grupo de refugiados empezó a presentarse y a conversar. Miré el radar y vi que la tormenta se movía gradualmente hacia el sur y que, hasta el momento, no se habían reportado tornados en el área. Me di cuenta, para mi sorpresa, de que la tormenta había pasado de un impresionante espectáculo de relámpagos a vientos peligrosamente fuertes y paredes de lluvia en menos de 3 minutos. Mi amigo y yo contactamos a nuestras familias para decirles que estábamos a salvo mientras esperábamos a que pasara la tormenta. Después de 20 minutos en el sótano, decidimos subir a ver si la tormenta había cesado. Los viejos granjeros seguían en sus lugares, observando cómo la tormenta comenzaba a amainar. Esperamos otros 10 minutos antes de salir y regresar a la camioneta. Estaba feliz de ver que solo tenía algunas abolladuras y rasguños en la parte trasera y que parecía haber sido empujada unos centímetros hacia adelante por el viento. La encendí sin problemas y nos dirigimos de nuevo a la interestatal. Antes de irnos, agradecimos al camionero que nos había dado la oportunidad de escapar y llegar a un refugio mejor. En cuanto volvimos a la interestatal, vimos un camión volcado de lado por los vientos. Afortunadamente, vi a una persona que supuse era el conductor hablando con algunos patrulleros estatales que habían llegado para ayudar. Aunque los relámpagos no cesaron, el viento y la lluvia sí lo hicieron, y mi amigo y yo llegamos a casa sanos y salvos. Mientras me acostaba, me di cuenta del error que había cometido al subestimar la tormenta. Mis manos comenzaron a temblar al pensar en lo que podría haber sucedido si algo hubiera sido diferente. Sabía que mis ángeles guardianes nos habían cuidado esa noche. Aprendí una lección muy difícil, una que muchos otros han aprendido de la misma manera. Algunas personas no tienen tanta suerte y cada año muchas mueren por subestimar el clima. Sí, el clima puede ser espectacular, pero si no respetas lo que puede hacer, te hará pagar. Fui afortunado de salir con poco o ningún daño. Otros no tienen la misma suerte y algunos no lo logran. Soy una chica de 18 años de una pequeña y adinerada zona de Inglaterra. Siempre me he enorgullecido de ser independiente y estar consciente de mi entorno. Como resultado, ingenuamente creía que nunca me encontraría en situaciones peligrosas. Todo esto cambió el verano pasado cuando mis padres y mi hermano se fueron de vacaciones, dejándome sola en casa durante una semana. Estaba muy feliz por ello, ya que a menudo discuto con mi familia y no podía esperar a vivir sola cuando sea mayor. Era pleno verano y hacía mucho calor para ser Inglaterra, lo que generalmente significa que tenemos tormentas. Era la segunda noche que pasaba sola y estaba viendo películas de terror hasta tarde. La tormenta era realmente fuerte. Normalmente, me encanta todo lo relacionado con el horror y planeo lo que haría en esas situaciones. Poco sabía que me enfrentaría a una situación similar en solo unas horas. Esa noche estaba más asustada de lo habitual. Vivimos en una casa antigua con una gran extensión en la parte trasera que tiene una pared entera de vidrio y ventanas en el techo. Por alguna razón, no tenemos cortinas en ellas, así que por la noche no puedes ver nada afuera, pero cualquier cosa afuera tiene una vista clara. Usualmente, esto no me molesta mucho, pero estando sola,
Después de ver innumerables películas de terror y con relámpagos y truenos rugiendo, estaba bastante ansiosa. Me fui a dormir alrededor de la 1:30. Siempre he dormido con las cortinas abiertas en mi habitación. Esto se debe a la idea de que, si alguien o algo estuviera afuera, prefiero verlo en lugar de no saber qué hay. Eran alrededor de las 3 de la madrugada cuando me desperté con golpes en la puerta. Golpes muy fuertes y lentos en mi puerta principal. Mi primer pensamiento fue, ¿qué demonios? Al principio pensé que era uno de mis amigos borrachos que quería venir o algo así. Luego mi mente cambió a la posibilidad de que mis vecinos, cuya casa está adosada a la mía, hubieran tenido un problema y quizás necesitaban decirme algo. Pero algo en los golpes sugería lo contrario y me quedé congelada en mi cama. Mandé mensajes a todos mis amigos diciéndoles que dejaran de molestarme, esperando que uno de ellos lo admitiera, pero nadie respondió. Los golpes continuaron. 10 minutos de esto pasaron, pero se sintieron como 1 hora. Me arrastré hasta la habitación de mi mamá para ver si podía ver quién era, pero no pude. Después de 20 minutos, estaba segura de que se habían ido y traté de volver a la cama, pero no pude dormir. Era ahora las 4 de la mañana y algo sucedió que me hizo casi vomitar de miedo. Los golpes comenzaron de nuevo, pero esta vez en el vidrio. Estaban en mi jardín trasero. Mi jardín trasero no es accesible desde el frente, por lo que habrían tenido que trepar o entrar al garaje. Mi corazón se detuvo. Sabía que si bajaba, sería completamente visible. En ese momento, comencé a llamar a todos los que conocía que estuvieran cerca, pero nadie contestaba. Mi miedo era que pudieran subir a la extensión, que tiene solo un piso de altura, y simplemente caminar hasta la ventana de mi dormitorio, que tiene un vidrio muy delgado y antiguo, y hacerme Dios sabe qué. Al darme cuenta de esto, lentamente fui al baño, que parecía ser el lugar más seguro, pero también me permitía ver a la persona en mi jardín. Pude ver la figura de un hombre vestido con lo que solo pude distinguir como un traje a rayas, con el cabello engominado hacia atrás, simplemente parado en la terraza, completamente quieto, mirando hacia la luz tenue de mi casa, sonriendo de forma psicótica. No pude reconocer a la persona. Parecía tener unos 30 años, alto y delgado. No parecía estar sosteniendo un arma ni intentando entrar. Solo estaba parado allí en mi jardín trasero. Debió haber estado allí durante 1 hora. De repente, mi teléfono sonó y era uno de mis amigos, quien dijo que estaba en camino a mi casa. Me quedé exactamente donde estaba durante unos 10 minutos más. Me negué a levantarme de donde estaba, así que me quedé en el teléfono mientras mi amigo revisaba la casa y el jardín. Dijo que no había nadie y que era seguro abrir la puerta. Cuando bajé, vi lo que debían ser unos 50 pequeños post-its de papel rosa que habían sido pasados por el buzón. Al agacharme, me di cuenta de que todos tenían mensajes escritos a mano. Te veo, Delilah. Abrí la puerta y mi amigo entró mientras el sol comenzaba a salir. Llamamos a la policía y reportamos el incidente. La policía registró la propiedad y dijo que sería muy difícil encontrar a la persona, pero que esperaban que fuera alguien que buscaba asustar, en lugar de causar daño. Dormí en casa de amigos durante el resto de las vacaciones de mis padres y, incluso ahora, 1 año después, todavía estoy aterrada por lo que ocurrió. Aunque no sucedió nada serio, el hecho de que supiera mi nombre y pudiera haber entrado fácilmente todavía me causa escalofríos. Anoche llegué tarde a casa, y en mi complejo de apartamentos, eso significa que ya están ocupados todos los buenos lugares de estacionamiento. Así que tuve que estacionar bastante lejos de mi apartamento, y comencé a caminar hacia él. Había una tormenta eléctrica acercándose, y aunque aún no llovía, el aire estaba cargado de energía y olía increíble. Decidí tomarme mi tiempo y dar una vuelta alrededor de mi edificio para llegar por detrás. Al doblar la esquina y comenzar a caminar de regreso hacia mi apartamento, vi a un tipo salir del estacionamiento entre 2 autos.
Nos saludamos con un gesto de cabeza y comencé a caminar lentamente mientras él se adelantaba, pero noté que estaba reduciendo la velocidad para igualar mi paso. Así que empecé a ir aún más despacio con la intención de doblar la esquina en cuanto nos acercáramos y entrar a mi apartamento lo antes posible. La puerta principal está justo en la esquina. Él parecía reacio a alejarse demasiado de mí, así que ya estaba en alerta. Llegó a la esquina primero, y cuando la doblé, lo vi en la puerta de mi apartamento intentando abrir la perilla. Al verme, me dijo que había perdido sus llaves. La realización de que estaba mintiendo y la implicación de esa mentira pusieron todos mis sistemas en máxima alerta. Todo en mí me decía que no me detuviera, así que seguí caminando y le di una sonrisa simpática. Él se giró y me miró. Luego me pidió si le podía prestar mi teléfono. En ese punto, me sentí atrapado y en pánico. Estaba fingiendo que vivía en mi apartamento, así que no podía simplemente pasar por su lado. Mi coche estaba demasiado lejos y en la oscuridad, y cualquier movimiento repentino le alertaría de que estaba al tanto de sus intenciones. Así que le dije que mi teléfono se había quedado sin batería, lo cual hizo que mi corazón diera un vuelco porque ahora él pensaba que no podía llamar a la policía. Caminé una puerta más allá y comencé a golpear la puerta. Ya era pasada la medianoche y el tipo seguía parado en la entrada de mi apartamento, mirándome fijamente. Después de una eternidad, mi vecino abrió la puerta. Tenemos una relación de saludo y conversación ocasional sobre el clima. Inmediatamente le dije, «Hola, Kevin», y me metí en su apartamento, cerrando y asegurando la puerta detrás de mí. Le expliqué a mi vecino lo que estaba pasando, y él fue a buscar su arma y llamó a la policía, pero el tipo ya se había ido. Y ahora, nunca podré caminar por mi complejo de apartamentos de noche sin estar constantemente mirando por encima del hombro.